Ya. Entonces, veremos lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, de orden superior. Veremos este tipo de ecuaciones diferenciales de orden n. Son de la siguiente forma. Un coeficiente a sub 0 multiplicado por la derivada enésima de y respecto a x, más otro coeficiente a sub 1 multiplicado por la derivada enésima menos 1, más a sub 2, otro coeficiente, multiplicado por la derivada enésima menos 2, y así sucesivamente. A sub n menos 1 multiplicado por la primera derivada, más otro coeficiente, a sub n, multiplicado por la variable y, la función desconocida. En la ecuación diferencial, y va a ser la variable dependiente y sus respectivas derivadas. Y', y segunda, yn menos 2, yn menos 1, derivada enésima. La variable dependiente y todas sus derivadas. Fíjense, en la ecuación lineal no están elevados a alguna potencia. Acá no hay, digamos, un y al cuadrado. Si existiera esto, ya no sería una ecuación lineal. Ya no. Acá también, la primera derivada está elevado a la primera potencia. No existe esto, un seno de y'. No existe en esta ecuación. En caso de que existiera esto, seno de y', la ecuación diferencial ya no sería lineal. Y eso ocurre con todas las derivadas. La derivada n-2 no está elevado a alguna potencia o no es argumento de otras funciones. Con todas. Eso de la variable dependiente. Y de los coeficientes, a sub 1, a sub 2, a sub n-1, a sub n. Todos son funciones de x. Solamente de x. Y este coeficiente primero, de la derivada enésima, tiene que ser distinto de 0. Eso con los coeficientes entonces. Y finalmente, esta función f de x. A esta función se la denomina como término independiente. También es una función de x. Ahora, podemos clasificarlo todavía más. Si los coeficientes a sub pi de x, o sea, todos estos coeficientes, si todos esos coeficientes son constantes, la ecuación diferencial ordinaria lineal es de coeficientes constantes. Si todos estos son constantes, la ecuación lineal es una ecuación de coeficientes constantes. Caso contrario, es una ecuación diferencial ordinaria lineal de coeficientes variables. Para clasificarlo, más que todo, tiene su forma de resolución cada una. Esos dos casos, cuando son coeficientes constantes y cuando son coeficientes variables. Si la función f de x, si este término independiente es igual a 0, la ecuación diferencial lineal es homogénea. Así se lo denomina cuando es 0, esta función. Caso contrario, es una ecuación diferencial lineal no homogénea, si es distinto de 0. Y finalmente, toda ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea, cuando f de x es distinto de 0, ¿no? Cuando el término independiente es distinto de 0, tiene
una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea asociada. Puedo darles un ejemplo de este tipo de ecuaciones. El siguiente ejemplo va a ser, es este, x multiplicado por el seno de x más coseno de x multiplicado por la segunda derivada menos x multiplicado por el coseno de x por y' más coseno de x multiplicado por y igual a x. En esta ecuación diferencial tenemos a la variable dependiente que es y sus respectivas derivadas, y' y y segunda. La ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden. La derivada mayor es una derivada de segundo orden. Es lineal la ecuación diferencial porque la variable dependiente ni sus derivadas están elevados a alguna potencia. No existe esto, no existe un y2' al cubo, no existe también esto, un seno de y2'. Tampoco existe un e a la y2'. No existe nada de eso. La variable dependiente y sus derivadas están elevados a la primera potencia. Y están multiplicados estos por los respectivos coeficientes. Los coeficientes, en este caso, son funciones de x. Y el término independiente también es una función de x, distinta de cero. Podemos clasificar a esta ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal de coeficientes variables. Además que es una ecuación no homogénea, porque el término independiente es distinto de cero. No homogénea. Así lo podemos clasificar. Tiene su respectiva solución. Para este tipo de ecuaciones diferenciales, cuando es una ecuación no homogénea, cuando es distinto de cero esta función, el término independiente, la solución general siempre va a ser una solución homogénea que lo denominamos como y sub h, más una solución particular, y sub p. Esta va a ser la solución general de la ecuación diferencial. Además que esta ecuación diferencial tiene su ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Y esa ecuación va a ser la misma ecuación, solamente que igualada a cero. X coseno de x, y2' menos x coseno de x, y' más coseno de x multiplicado por y igual a cero. Es la misma ecuación diferencial, solamente que igualada a cero. Y a esta ecuación se la denomina ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea asociada.
De esta ecuación diferencial de la homogénea asociada, vamos a obtener a Y sub H. Resolviendo esa ecuación diferencial homogénea asociada, vamos a obtener a Y sub H. Esta primera parte. Y Y sub P lo vamos a obtener utilizando métodos. Existen distintos métodos. Les voy a explicar con más detalle más adelante. Eso sería un poco un resumen, así, un pantallazo general de lo que vamos a hacer. Tenemos la ecuación diferencial lineal no homogénea. La solución de esta ecuación diferencial siempre va a ser una solución homogénea, un Y sub H, que se obtiene resolviendo esta ecuación diferencial igualada a 0, más un Y sub P. Este Y sub P se obtiene por métodos. Vamos a ver. Ahora veremos el tipo de ecuación diferencial más sencillo que existe. La ecuación lineal más sencilla que existe. Veremos las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Y dentro de estas, todavía más. Vamos a ver la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas. Directamente nos iremos a un ejemplito. Ejemplo 1, entonces. Resolver la ecuación diferencial ordinaria. Y la ecuación diferencial es la siguiente. Y3' menos 2, Y2' menos 15Y'. Esto igualado a 0. Clasificaremos a la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de tercer orden. La derivada más alta es una derivada de tercer orden. La ecuación diferencial es de coeficientes constantes. Todos los coeficientes son constantes. Además de que la ecuación diferencial es homogénea, porque el término independiente vale 0. Este tipo de ecuaciones diferenciales, primeramente nos vamos a enfocar a resolver las ecuaciones lineales, ecuación diferencial ordinaria lineal de coeficientes constantes, además de que es homogénea. El más sencillo. Ya. ¿Qué hacemos para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales? Lo que hacemos es asumirnos que las soluciones tienen esta forma. Y igual a E a la mx, donde m es una constante que no conocemos, pero vamos a poder conocer. Estamos asumiendo esto, que las soluciones son de esta forma. Y igual a E a la mx. Como esta función es solución de la ecuación diferencial,
la va a satisfacer, la va a volver una identidad. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué hacemos entonces? Hallamos la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada y lo reemplazamos en la ecuación diferencial. La primera derivada entonces, ¿qué prima? Derivamos esa función e a la mx. La derivada va a ser el mismo e a la mx multiplicado por m. Hallamos la segunda derivada. E a la mx multiplicado por m cuadrado directamente. Tercera derivada. E a la mx multiplicado por m cubo. Esas son primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Cada una de ellas la reemplazamos en la ecuación diferencial. Decimos entonces acá, reemplazando en la ecuación. Ya, tenemos acá y3', la tercera derivada. Eso es m cubo multiplicado por e a la mx. Esa es la tercera derivada. Menos 2 veces la segunda derivada de nuestra función, m cuadrado multiplicado por e a la mx. Menos 15 la primera derivada. M multiplicado por e a la mx. Todo esto igualado a 0. Eso sería entonces. Un poco mejor lo reescribiremos. Cada uno de estos términos tiene un factor común. Es e a la mx. Podemos factorizar e a la mx. Operaciones algebraicas. ¿Qué nos quedaría? M cubo menos 2 m cuadrado menos 15m. Todo esto igualado a 0. Ya. Hemos asumido que esta función es solución de la ecuación diferencial. Hemos derivado y lo hemos reemplazado en la ecuación diferencial. Y como es solución de la ecuación diferencial, tendría que satisfacerla, tendría que volverla una identidad, una igualdad. Tiene que ser esto igualdad, ¿no? Tiene que ser igual a 0, una identidad. Acá, pero pasa algo. E a la mx, sea cual sea el valor de m, nunca va a ser 0. Ese factor nunca va a ser 0. La única forma de que se verifique la igualdad es que este polinomio sea igual a 0. Es que m cubo menos 2m cuadrado menos 15m sea igual a 0. Daremos nombrecitos. Que nuestra ecuación diferencial sea la ecuación número 1.
y que esta ecuación que hemos obtenido sea la ecuación número 2. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, entre la ecuación número 1 y la ecuación número 2? En la ecuación número 1, tenemos acá a la variable dependiente y sus respectivas derivadas, y3', y2', y', ¿no? Son derivadas de funciones desconocidas. ¿Qué pasa con la ecuación número 2? En acá, el valor de m es una constante. No es una ecuación diferencial, simplemente es un polinomio respecto a la variable m, porque m es una constante, ¿no? Así lo estamos asumiendo. M es constante. Este es un polinomio y a este polinomio se lo denomina de la siguiente manera: polinomio característico. Toda ecuación diferencial lineal homogénea tiene su respectivo polinomio característico asociado. Compararemos con la ecuación diferencial el polinomio. Y3', la tercera derivada de alguna función. M al cubo. Esta constante m está elevado al cubo. Negativo 2y2', la segunda derivada. M cuadrado. La constante m está al cuadrado. Fíjense que el orden de la derivada y el grado de la variable m coinciden, ¿no? Este es de grado 3 y el orden de la derivada es de orden 3. Los coeficientes se mantienen. Acá es 1, menos 2 y menos 15. Acá también, ¿no? 1, menos 2 y menos 15. Acá tenemos m cuadrado. El grado de ese polinomio, m cuadrado, ¿no? Es 2, el grado. Y acá tenemos la derivada de segundo orden. Derivada de primer orden. Y acá tenemos m, ¿no? A la primera potencia. Siempre eso va a ocurrir en las ecuaciones lineales de coeficientes constantes homogéneas. Siempre. Siempre va a tener una ecuación característica o un polinomio característico. Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos un polinomio de grado 3. Por el teorema fundamental del álgebra, este polinomio de grado 3 va a tener 3 raíces. Y como va a tener 3 raíces, un M1, M2 y M3, vamos a tener 3 soluciones de la ecuación diferencial. Eso también siempre va a ocurrir. Resolveremos entonces el polinomio. Resolveremos el polinomio. Es un polinomio, ¿no? Álgebra. M podemos factorizar. Nos quedaría m cuadrado menos 2m menos 15. Todo esto igualado a 0. M multiplicado por, ¿qué podemos hacer? Multiplicados 15, restados 2. Podemos hacer aspa simple, me parece. A ver, m menos m más igual a 0. Multiplicados 15, restados 2. Esos números son 5 y 3, ¿no?
5 por 3, 15 y la resta es 2. Así podemos factorizar a nuestro polinomio. Y como les había dicho, ¿no? Que ese polinomio tiene 3 raíces por el teorema fundamental del álgebra. Una primera raíz vale 0, una segunda raíz vale 5 positivo y una tercera raíz vale menos 3. Tenemos que ver la naturaleza de las raíces. En este caso, todas las raíces son reales, ¿no? En primer lugar. Además de que todas son distintas. Entonces, tenemos una primera solución, un y sub 1. Nuestras soluciones eran de esta forma, ¿no? Y igual a e a la mx. Una primera solución de la ecuación diferencial va a ser e elevado a m1, que vale 0 multiplicado por x. Más, perdón. La segunda solución de la ecuación diferencial va a ser e a la m2, 5 multiplicado por x. Y la tercera solución de la ecuación diferencial va a ser e elevado a la menos 3. El valor m, ¿no? Multiplicado por x. Cada solución le corresponde una raíz del polinomio característico. Luego, finalmente, la solución general de esa ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de esas tres funciones. Una combinación lineal. Y entonces va a ser a c sub 1 multiplicado por la primera solución más la segunda constante de integración multiplicado por la segunda solución, tercera constante de integración multiplicado por la tercera solución. Reemplazándolo, y sub 1 e a la 0x. Se sobreentiende que es 1, ¿no? E a la 0x. Eso es 1. Más c sub 2 multiplicado por la segunda función, e a la 5x. Más c sub 3 multiplicado por la tercera solución, e a la menos 3x. Y esta es nuestra solución general de la ecuación diferencial. Así es como se resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales. Aquí está la ecuación diferencial y aquí está su respectiva solución general. Vean algo acá. La ecuación diferencial era de tercer orden. Hemos encontrado tres raíces del polinomio característico. Existen tres soluciones. Y existen tres constantes de integración. El orden de la ecuación diferencial coincide con el número de constantes que va a tener la solución general. Eso también va a ocurrir siempre. Eso sería entonces, así es como se resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales.
Lo vamos a hacer ahora un poco más rápido, un poco más metódico. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya, lo haremos entonces un poco más rápido. La ecuación diferencial va a ser la siguiente. Tenemos acá entonces nuestra ecuación diferencial. Tenemos a la variable dependiente y sus respectivas derivadas. Esta es una ecuación diferencial incompleta. Tenemos acá, lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Y4' más 0y3' menos 5y2' más 0y' más 4y. Todo esto igual a 0. Entonces acá la ecuación diferencial ordinaria es lineal porque ni la variable dependiente ni sus derivadas están elevados a alguna potencia, ni son argumentos de otras funciones, ni están multiplicadas unas con otras. Es una EDO lineal de coeficientes constantes. Además de que es homogéneo. Ya, entonces, esta ecuación diferencial, nos asumimos lo siguiente, que las soluciones van a tener esta forma. Y igual a E a la mx, donde m es una constante. Derivando entonces esta función y reemplazando en la ecuación diferencial, realizando operaciones algebraicas, vamos a obtener un polinomio característico, un polinomio respecto a m. Directamente ya lo podemos hacer. Derivamos y lo reemplazamos, ¿no? Simplificando, obtenemos un polinomio característico. Va a ser el siguiente. M elevado a la cuarta. En vez de y reemplazamos con m, ¿no? Y el grado de este valor de m va a coincidir con el orden.
de la derivada. Grado 4, orden 4. Los coeficientes también se van a mantener. Menos 5m cuadrado más 4. Acá, fíjense, la función no está derivado, ¿no? Es una derivada de orden 0. Acá va a ser m elevado a la 0, que se sobreentiende que es 1. Todo esto igualado a 0, ¿no? Este es el polinomio característico. Siempre va a ocurrir eso. Siempre este tipo de ecuaciones diferenciales va a tener su polinomio característico. Su polinomio característico. Debemos resolver ese polinomio. Tenemos que hallar las raíces de ese polinomio. Resolviendo el polinomio entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos hacer lo siguiente. Por el teorema fundamental del álgebra, este es un polinomio de grado 4. Este polinomio de grado 4 va a tener 4 raíces. Esas raíces pueden ser reales, pueden ser números complejos, pueden repetirse o no. Existen bastantes casos. Para resolver el polinomio podemos hacer lo siguiente. Este m a la cuarta podemos expresarlo de esta manera. M cuadrado elevado al cuadrado menos 5m cuadrado más 4 igual a 0. Este es un polinomio de grado 2 respecto a m cuadrado. Es algo así, ¿no? Z cuadrado menos 5z más 4. Un polinomio de grado 2 respecto a z. Un polinomio de grado 2 respecto a m cuadrado. Para poder factorizar podemos utilizar aspa simple. Acá entonces sería m cuadrado menos multiplicado por m cuadrado menos, ¿no? Multiplicados 4, sumados 5. Esos números son 4 y 1. Eso igual a 0. El 1 lo podemos expresar como 1 al cuadrado, ¿no? No afecta nada. Y este 4 podemos expresarlo como 2 al cuadrado. Tenemos acá m cuadrado menos 2 al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Podemos factorizarlo de esta manera. M menos 2 multiplicado por m más 2. Lo mismo acá. Es una diferencia de cuadrados. M menos 1 multiplicado por m más 1. Es la resolución de un polinomio. Acá entonces, de todo eso hallamos a las raíces respectivas. Una primera raíz que es igual a positivo 2. Una segunda raíz es igual a negativo 2. Tercera raíz, positivo 1. Cuarta raíz, negativo 1. Son 4 raíces del polinomio característico. Tenemos que ver la naturaleza. En este caso, todas las raíces son reales y no se repiten. Todas son distintas. Habíamos dicho que las soluciones tienen esta forma, e a la mx. Ya hemos hallado distintos valores para m. Va a existir 4 soluciones de la ecuación diferencial. Una primera solución
que le corresponde a la primera raíz va a ser e elevado a el primer valor de m. 2 multiplicado por x. La segunda solución de la ecuación diferencial, e a la menos 2 multiplicado por x. La tercera solución va a ser e a la 1, ¿no? A la primera potencia multiplicado por x. Y finalmente la cuarta solución va a ser e a la negativo 1 multiplicado por x. Son 4 soluciones de la ecuación homogénea. Luego, finalmente, la solución general va a ser una combinación lineal de esas 4 soluciones. Y va a ser igual a C sub 1, la primera constante de integración, multiplicado por la primera solución, e a la 2x, más C sub 2, la segunda constante de integración, multiplicado por la segunda función, e a la menos 2x. C sub 3, e a la x. C sub 4, cuarta constante de integración, multiplicado por e a la menos x. Y esta función de acá va a ser nuestra solución general de la ecuación diferencial homogénea. Y ahí acabaría nuestro problema. Haremos unas cuantas más. ¿Dudas, preguntas? Un poco ya más abreviado lo hemos hecho, ¿no? Toda esta parte de acá es álgebra, ¿no? De acá. Es resolver este polinomio. Podemos utilizar Ruffini, podemos utilizar varios métodos para resolver el polinomio. Para resolver ese polinomio, ¿no? Ruffini, incluso métodos numéricos podríamos utilizar para resolver el polinomio. Lo importante es obtener las raíces del polinomio, que coinciden con el grado. Haremos otrito más. Como ejemplo número 3. Haremos la siguiente ecuación diferencial. La ecuación es la siguiente. Y4' más 5y3' más 6y2' menos 4y' menos 8y igual a 0. Otra vez, ¿no? Se trata de una ecuación diferencial lineal. La variable dependiente y sus derivadas no están multiplicadas unas con otras, ni están elevados a alguna potencia, ni son argumentos de otras funciones. Todos están multiplicados por constantes, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal respecto a y, de coeficientes constantes, además de que es homogénea. Entonces, las soluciones de esa ecuación diferencial van a tener esta forma, e a la m por x. Esta función, entonces,
Reemplazando la ecuación diferencial, vamos a obtener un polinomio característico respecto a m. Va a ser el siguiente. Coeficiente 1 multiplicado por y, derivada cuarta de y. En el polinomio característico va a ser m elevado a la cuarta potencia. El orden de la derivada y el grado del polinomio característico coinciden. Más 5 multiplicado por m al cubo sería acá, más 6m cuadrado menos 4m. Orden 1, grado 1. Orden 0, grado 0 acá va a ser. Menos 8 multiplicado por m a la 0, que se sobreentiende que es 1. Todo esto igualado a 0. Y este es nuestro polinomio característico. Ese es nuestro polinomio característico. Las soluciones de la ecuación diferencial dependen de los valores, ¿no? Dependen de las raíces de este polinomio. Este es un polinomio de grado 4. Por el teorema fundamental del álgebra, va a existir 4 raíces. Como va a existir 4 raíces, va a existir 4 soluciones, ¿no? Hallaremos las raíces de ese polinomio. Esta vez utilizaremos Ruffini. Los coeficientes son 1, 5, 6, menos 4 y menos 8. El polinomio está completo, ¿no? Ya. Tenemos que resolver este polinomio. ¿Qué numerito entonces sería? ¿Qué valor de m sería raíz? Generalmente las raíces son divisores de estos dos números. Tenemos acá el término independiente, negativo 8, y el coeficiente, ¿no? Del grado mayor, que es 1. Menos 8 entre 1. Eso es menos 8. Los divisores de este número generalmente son las raíces. ¿Y cuáles son los divisores de ese número? Más menos 1, más menos 2. La división es exacta con esos dos números. Más menos 3. La división no va a ser exacta. Con más menos 4, la división sí va a ser exacta. Y finalmente más menos 8, ¿no? Probaremos nosotros con negativo 2 probaremos. Con este número, negativo 2. Acá entonces, baja el 1, ¿no? El 1 baja. 1 multiplicado por menos 2 es menos 2. 5 menos 2, la suma es positivo 3. 3 multiplicado por menos 2 es negativo 6, ¿no? Negativo 6. 6 positivo, 6 negativo, la suma es 0. Acá sería 0 la multiplicación. Menos 4 más 0 es menos 4. Y menos 4 por menos 12 es positivo 8. Acá entonces la suma va a ser 0. Menos 2 entonces es una raíz del polinomio. En vez de m reemplazamos este valor acá y se va a verificar la igualdad. 0 igual a 0 se va a verificar. Continuaremos con Ruffini. Tendríamos acá lo siguiente, ¿no?
Hasta ahí nada más. Ya. -2 entonces es raíz del polinomio característico. Este polinomio característico lo podemos reescribir de esta manera. M menos esa raíz que hemos hallado y eso multiplicado por un polinomio, un grado menor a este. O sea, un polinomio de grado 3 va a ser. Y los coeficientes son estos, 1, 3, 0 y -4. Sería entonces acá 1 por m cubo más 3 por m cuadrado más 0 por m menos 4. Todo esto igualado a 0. Reescribiéndolo un poco más, m más 2, m cubo más 3m cuadrado menos 4, igual a 0. Una raíz entonces es -2 de este factor. Y las otras 3 raíces vamos a hallar resolviendo este polinomio de grado 3. Van a tener 3 raíces, ¿no? Es un polinomio incompleto. Así lo reescribimos, ¿no? Otra vez utilizaremos Ruffini para resolver ese polinomio de grado 3. Probaremos ahora con positivo 1. Ruffini entonces, este 1 baja. 1 por 1 es 1 positivo. 3 más 1 es 4. 4 por 1 es 4. 0 más 4 es 4. 4 por 1, 4 positivo. Menos 4 más 4, 0. Entonces, 1 positivo también es raíz del polinomio. Lo podemos reescribir de esta manera. Ese m más 2 se mantiene. Y este polinomio de grado 3 podemos reescribirlo de la siguiente manera. El valor de m menos la raíz que hemos hallado, que es 1 positivo, multiplicado por un polinomio un grado menor. Grado 3 va a ser acá grado 2. Grado 2. Y los coeficientes van a ser 1, 4 y 4. Sería entonces 1 por m cuadrado más 4 por m y más 4. Todo esto igualado a 0. Ya tenemos acá dos raíces, m menos 2 y m positivo 1. Y resolviendo este polinomio de grado 2, hallamos las otras dos raíces. M más 2, m menos 1. Este es un binomio. Directamente lo voy a hacer. El binomio es m menos 2 al cuadrado, igual a 0. Acá entonces, desarrollando este binomio perfecto, vamos a obtener lo de arriba. Así lo factorizamos nuestro polinomio. Perdón, este era este. M más 2. M más 2 al cuadrado. De ahí entonces, podemos reescribirlo así, ¿no? M menos 1, M más 2, M más 2, M más 2, igual a 0. Así se puede factorizar nuestro polinomio característico. Las raíces entonces de ese polinomio característico. M igual a positivo 1, M2. La segunda raíz es menos 2. La tercera raíz también es menos 2. Y finalmente la cuarta raíz es menos 2.
La naturaleza de las raíces, eso es importante. En acá, todas las raíces son reales. Pero pasa algo, que estas raíces, algunas se repiten. Es muy importante la naturaleza de las raíces. Lo voy a explicar ahorita por qué. En primer lugar, nuestras soluciones serán de esta forma, ¿no? Y igual a E a la mx para distintos valores de m. Entonces, para nuestro caso, una primera solución va a ser E a la 1, ¿no? 1 por x para la primera raíz. Una segunda solución, E a la menos 2 multiplicado por x. Ahora acá, este valor de menos 2, esta raíz se repite. La tercera raíz, la tercera solución, como este valor de menos 2 se repite, se hace lo siguiente. Se multiplica por x, e a la menos 2x. Y finalmente para la cuarta solución, como menos 2 se está repitiendo una vez más, lo mismo, se multiplica por x, ya sería acá x al cuadrado, e a la menos 2 por x. Esas serían las cuatro soluciones. Y para terminar, finalmente, la solución general será la combinación lineal. Nuestra solución general va a ser la primera constante multiplicado por la primera función, e a la x, más la segunda constante de integración multiplicado por la segunda solución, e a la menos 2x, más la tercera constante de integración multiplicado por la tercera solución, x e a la menos 2x, más c sub 4 multiplicado por la cuarta, x cuadrado e a la menos 2x. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Esto debido a que, ¿por qué se multiplica por x? Porque estas funciones de acá, las soluciones de la ecuación homogénea, tienen que ser linealmente independientes. Es por eso que se multiplica por x cuando se repite una raíz. Es muy importante esta parte, la naturaleza de las raíces. Vamos a continuar la próxima clase resolviendo más ejercicios. Son tres casos. Cuando las raíces son reales y no se repiten, es un primer caso, ya lo hemos visto. Segundo caso es cuando las raíces son reales y algunas se repiten. Aquí está el segundo caso. Y un tercer caso es cuando las raíces son complejas, son números imaginarios. Esos tres casos existen. Vamos a resolver más problemitas la próxima clase. Aquí nos quedaríamos entonces. A ver qué me dicen. ¿Esa solución propuesta es como un factor integrante o de dónde proviene? No
nos estamos asumiendo, es como si por intuición. Ya, a ver. De e a la mx, de la función exponencial, nosotros sabemos que la derivada siempre va a ser la misma, ¿no? E a la mx. Para la segunda derivada también, e a la mx. Tercera derivada también, e a la mx, ¿no? Y así va a ocurrir cuarta derivada, quinta, sexta, séptima. Siempre va a existir este factor, e a la mx. Por eso, más que todo, es que nos asumimos que esta es la solución de la ecuación diferencial. Las soluciones tienen esta forma. Por eso es. Ya, ¿dudas, preguntas? Ya, entonces, acá quedaremos. Resolvemos más Perfecto. la... Dime. Y además de esa solución, ¿puede existir otro tipo de solución también? No, esa más que todo, porque la función exponencial es la propiedad, ¿no? De la función exponencial. Su derivada es la misma, segunda derivada es la misma. Por eso más que todo es. Eso se Ah, aprovecha de esa función, de la función estoy. exponencial. Porque las demás funciones, a ver, imagínate el seno. El seno va a ser segunda derivada, primera derivada es coseno. Al reemplazar en la ecuación diferencial ya no podríamos sumar, ¿no? Ya no podríamos factorizar como en el caso de la función exponencial. Si fuera un polinomio también, en algún momento se desaparecería en la derivada. Y así. Eso entonces. Ya, compañeros, nos vemos la próxima semana. Vamos a resolver más ejercicios. Se los subo el video más rato. Nos vemos.